Esta es la última parte del tema que estamos mirando, un solo cuerpo en Cristo, la mesa del Señor y la unidad en Cristo. Esta es la tercera parte que miramos. Somos un solo cuerpo en Cristo. La iglesia es un solo cuerpo, amén. Y la mesa del Señor y el bautismo son características externas de esa identidad que nosotros tenemos de una manera individual y como iglesia de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo vino y dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Y nos identificamos con Él a través de estos actos externos llamados sacramentos. Bautismo y la mesa del Señor, la Eucaristía, que quiere decir dar gracias, una palabra en latín que es dar gracias. Y damos gracias a Dios por Cristo, amén. Así que en esta mañana vemos la tercera parte y por eso somos uno en Cristo para con Dios. Tenemos una perfecta unidad con el Padre y con Jesucristo, pero también a través de esa unidad somos unos con los otros. Y si hay un lugar donde debe manifestarse esa unidad, es en la iglesia de Cristo Jesús. Es en nosotros como miembros de esta iglesia de Cristo Jesús. Y no me refiero a este edificio. Me refiero a ustedes que son piedras vivas de Cristo Jesús, donde Él está edificando su iglesia a través de cada uno de ustedes, siendo parte de lo que Él ha comprado con su sangre, que es su iglesia. La mesa del Señor nos muestra, igual que el bautismo, lo que el Señor hizo a través de esa cruz del Calvario. Allí en Mateo 28, 19 al 20, vamos a ver primeramente que estos dos sacramentos que el Señor ha dejado, primero lo miramos, ¿verdad?, la semana pasada, y ahora vamos a ver algunas otras escrituras, que es el bautismo. Cuando el Señor se iba al cielo, les manda, y después de haber resucitado, muerto y resucitado, dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vean eso. Cuando vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿qué es lo que encarga? Identifíquenlos conmigo. ¿A través de qué? Del bautismo. A través del bautismo. Y el bautismo es, morimos a nosotros mismos. Morimos, pero resucitamos unas nuevas personas. Como dice 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no vivimos como vivíamos antes. Y ahí mismo vean lo que sigue diciendo: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dios nos ha puesto a admirar más y más a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a guiar a admirar más a Cristo Jesús. En nuestro corazón no debe existir, no debe estar en el pedestal de nuestro corazón ningún ser humano, ni pastores, ni hombres, solo Cristo Jesús. Solo Jesucristo. Así que cuando alguien dice: yo admiro a tal persona, pues la admira, pero ¿sabe qué? El que debe estar ahí es el Señor Jesucristo. Es Él. Así que todo desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra el sacrificio del Señor, nos lleva a Jesucristo.
Marcos 16:16, el Evangelio de Marcos, el capítulo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Una vez más, este mandamiento que el Señor nos ha dejado, este sacramento, esta ordenanza que el Señor quiere que guardemos es el bautismo. Y cuando alguien es salvo, va a dar el paso de bautizarse. Va a querer bautizarse. Va a querer decir: yo quiero identificarme con aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Al entrar en las aguas y salir de las aguas simboliza que muere a sí mismo y resucita como una nueva persona en Cristo Jesús. Es el símbolo de lo que ya Dios ha hecho en Cristo Jesús al recibirlo como Señor y Salvador. Nos identificamos con Él. Y estos dos actos externos deben constantemente mostrarse a través de su iglesia. No nos reunimos para tener una reunión social. Nos reunimos a adorar a Cristo que está aquí entre nosotros. Ahora somos hijos de Dios, amén. Del Dios Santo, del Dios sin límites, del Dios que ahora es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos y llevamos esas características de Dios y nos identificamos a través de estos actos externos que nos ha dejado Él. Lo mejor que puede pasarnos y lo mejor que le pudo haber pasado a este mundo es que Cristo murió en este mundo por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto, ¿saben qué? Todos estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados eternamente y quedaríamos separados de Dios eternamente. Pero por ese acto que el Señor hizo, esa obra del Señor, ahora somos salvos. En Gálatas 3:26, Pablo les escribe a los Gálatas y les dice también sobre el bautismo. Los Gálatas, tomen en cuenta que los Gálatas habían comenzado en el Espíritu, pero ahora iban a terminar en la carne pensando que eran sus obras. Oh, yo trabajo más que el otro, yo trabajo más que el otro, yo hago más que la otra persona, yo hago esto, yo hago esto otro, yo guardo la ley. Y Pablo tiene que decirles que no es por la ley que ellos guardan. Le dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por la ley. Por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. No era el guardar la ley. Por eso Pablo le dice: habiendo comenzado en el Espíritu, ¿terminarán en la carne? Y comenzamos en el Espíritu cuando recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos dijeron: Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Si te arrepientes y le recibes, tienes vida eterna. ¿Crees eso? Y nosotros dijimos: sí, creo en eso. Me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús. Y comenzamos en el Espíritu, sin ver a Jesús. Creímos lo que dice su palabra. Y no era por guardar la ley para los Gálatas. Y todas estas escrituras describen claramente estos dos sacramentos desde Génesis hasta Apocalipsis. El sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús viniendo. Ahora, somos libres del pecado que nos esclavizó por tantos años. Amén. ¿Quién de los que estamos aquí no ha pecado? Levante la mano. Les aseguro que todos hemos pecado y por eso es que necesitamos reclinarnos y descansar en la obra de Dios que es en Cristo Jesús y a través de ese sacrificio. En 1 Corintios 11, lo miramos la semana pasada. Allí en 1 Corintios 11, el versículo 20, Pablo les habla a esta iglesia con muchos problemas, lo mirábamos, de toda índole. Estaban divididos, ¿saben qué? En todo aspecto.
se identificaban con los hombres en vez de Cristo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Dios no nos ha puesto a admirar a hombres, Dios nos ha puesto a admirar a Cristo y adorar a Cristo Jesús, amén. En vez de pensamos, no, tal persona es más buena que la otra. Nadie es bueno más que Cristo y a Él sea la gloria. Y ahí Pablo les escribe a los corintios y le dice, cuando pues os reunís, el versículo 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la cena, la iglesia, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vean eso, donde debería demostrarse la unidad, no la había. Donde deberían demostrarse la transformación que tiene la unión con Dios a través de Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, no lo había. Por tanto, Pablo les pasa a mostrarles que no se ven ellos, la unidad, no se ve en ellos la unidad del cuerpo que tienen como iglesia, sino todavía muestran las marcas de su vida pasada, controlada antes. Vean lo que sigue diciendo ahí. Vayan conmigo otra vez de nuevo allá al versículo 20. Dice, cuando pues os reunís vosotros. ¿Cuál es la razón por la cual estamos reunidos aquí nosotros? ¿Quién es? ¿Es acaso alguno de nosotros? No, ¿es quién? Cristo. Es Cristo el Señor. Él nos reunió en esta mañana para adorarlo a Él, amén. Él nos reunió para adorarlo a Él. Incluso algunos de los corintios iban borrachos. Llevaban las marcas de lo que eran antes, las llevaban al lugar donde debería demostrarse la transformación que Dios hace a través de Cristo Jesús. Y les decía la semana pasada, tomen en cuenta que antes solamente había una sola iglesia en una ciudad. Una sola congregación en una ciudad, no como ahora. Ahora vemos en nuestra ciudad, tan solo en esa ciudad de Cuauhtémoc, hay 79 iglesias evangélicas. Así que hay personas que a lo mejor dicen, no me gusta esto, me voy a la otra iglesia. No, no se va a la otra iglesia, se va a la iglesia de Cristo, pero a otra congregación. Así que en ese lugar venían de diferentes lugares, venían desde las orillas de los Corintios, a lo mejor de pueblitos cercanos como Anáhuac, como Rubio, y venían hacia el lugar donde se reunían y traían comida entre ellos y venían caminando. No tenían las comodidades que ahora nosotros tenemos. Y llegaban y no había planificación familiar, les decía. Así que una pareja venía con 6, 7 niños o 10 niños a adorar a Cristo Jesús. Y hacían 4 cosas de acuerdo a Hechos 2:42. Número 1, pasaban tiempo orando. Era sencilla las reuniones que tenían. Número 1, pasaban tiempo orando. 2, estudiaban la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. 3, celebraban la mesa del Señor. Partían el pan y decían, esto es el cuerpo de Cristo. Tomaban el jugo que representaba su sangre, ese es el pacto que tenemos con nuestro Dios, que nos ha borrado todos nuestros pecados. Y 4, iban y comían todos juntos teniendo compañerismo.
era sencillo. Y la palabra del Señor dice, y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. No era algo de mostrarse, vamos a tener un gran show, vamos a tener luces, vamos a poner humo para que puedan levantar las emociones de la gente. Cuando alguien hace, ¿saben que eso va a tener que mantener la carne? Porque Dios no se muestra en el humo, se muestra, ¿saben qué? A través de su palabra sencilla. Así que en veces pensamos poner, hay congregaciones compitiendo con otras congregaciones, ¿saben qué? A tener el mejor lugar, al tener el mejor lugar y a entretener a la gente. Dios nos ha mandado a adorar a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, por eso les dice, cada uno, dice, cuando se reúnen y están divididos entre ellos y no se hablan entre ellos. A lo mejor pueden decir, uno dirían, yo no voy a ir al servicio del primero porque me cae muy mal la otra persona que va, pero enseguida voy a tener la comunión. Y Pablo le dice, esto no es comer la cena del Señor. Estamos divididos, dice Pablo a los corintios. Si no puedes hablarle a una persona a la cual Cristo ya perdonó y también te perdonó a ti, y no puedes extenderle el perdón que Dios ya te extendió a ti en Cristo Jesús a la otra persona, entonces estamos igual que los corintios. Es que no soporto, ¿saben qué? A lo mejor en el cielo los va a poner el Señor juntitos a los dos. Wow, no soporto a esa persona. Toda la eternidad juntos. Y allá va a cubrirse todo, amén. Ahora, por eso Pablo pasa a mostrarles que están controlados todas por sus vidas pasadas y no por la nueva persona que ahora son en Cristo Jesús. Al final de esta carta de los primeros a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 31, Pablo les escribe al terminar esa carta y les dice cuál es la razón de ser hijos nuevos en Cristo Jesús. Dice, sí, hermanos, cada día muero, les aseguro, por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada día muero. Morimos a nosotros mismos, amén. ¿Y vivimos para quién? Para Cristo. Para Cristo Jesús. Por eso dice, cuando pues os reunís vosotros. Vean la afirmación con la que Pablo habla. ¿Cuál era la razón de que se reunieran como iglesia? ¿Cuál era la razón? ¿Comer? Adorar a Cristo Jesús y hablar con Dios. Tomen en cuenta que hablar con Dios, orar, no es solamente un monólogo. No solamente hablar nosotros, es un diálogo. Hablamos con Dios y esperamos que Él nos hable. ¿Cómo? A través de su Espíritu y a través de su palabra. Y Dios nos habla, Dios habla, amén. Les decía la semana pasada que o no sé si les dije el miércoles, no recuerdo. Pero llegó alguien, Dios nos proveyó Biblias de Tarahumara, el Nuevo Testamento en Tarahumara Baja, en el dialecto de Tarahumara Baja, de Tepehuanes, pegados allá a Sinaloa y a Durango, también entre Durango. Biblias audibles, Nuevos Testamentos, los Salmos, algunos de ellos. Y la semana pasada Dios trajo a un joven de aquel lado de Cuiteco. Y le digo, necesito que se queden un poco. Quédense un poquito para poder mostrarles algo. Y cuando les mostré, pusimos la Biblia audible para él. Y cuando pusimos la Biblia audible para él, para ver si lo entendía, si era su dialecto, abrió los ojos así. Y le dije, ¿estás entendiendo? Es mi idioma. Todo lo estoy entendiendo. El Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra, amén. Así que cuando hablamos a Dios en oración, también Él nos habla a través de su palabra, y qué mejor que nos hable en nuestro propio idioma. Su palabra se manifiesta a nosotros.
Y por eso le dice cuando se reúnen, ¿cuál es la razón por la cual se reúnen? Porque vivimos para morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. ¿No es acaso el adorar a Jesús que está aquí entre nosotros? Y el adorarlo no solamente es cuando le cantamos. Adorar a Dios es cuando viene una tentación y decimos, no vivo para el pecado, soy libre en Cristo Jesús. Y es la mayor adoración. Cuando en realidad tomo el tiempo para poder decir, Señor, quiero hablar con usted en este día. Quiero pasar tiempo con usted. La razón por la cual nos reunimos nosotros como iglesia es para honrar y glorificar y gozarnos de la presencia de nuestro Cristo. Y no hablar de nuestros logros. ¿Hablar de quién? Del logro más grande que hemos conocido, que es Jesucristo. La obra más grande que hemos conocido, que es Jesucristo. No de hablar de cosas materiales, hermanos. Si usted tiene algo nuevo, un día se va a hacer viejo, deteriorar. Pero nuestra relación con Cristo va renovándose cada vez más al pasar tiempo con Él y su palabra. La mesa del Señor es el recordatorio para nosotros de todo lo que hizo Él al venir a tomar un cuerpo humano siendo mismo Dios. Ser encarnecido y ser encarnecido hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses. Y haberse ofrecido como un sacrificio vivo y santo. Tomen en cuenta que esta no es toda nuestra vida. Nuestra vida va a ser el día en que salgamos de este cuerpo y el Señor retire su espíritu de nuestro cuerpo. Y cuando hagamos esto y demos el último suspiro, entraremos en un cuerpo glorificado. Y estaremos con todos los que han partido antes de nosotros, con ángeles y querubines y serafines, exaltando y dando gloria a todo aquel que se merece toda la gloria y alabanza nuestra, a Cristo Jesús. Por eso cuando buscamos algo material y decimos, este es el cumplimiento de esto, por eso es que no hay descanso en nuestra alma. Porque pensamos que son cosas materiales las que tenemos que buscar. Pensamos que son cosas temporales las que debemos de luchar, por las cuales debemos de luchar. Por eso es que Israel, ¿saben qué? No encontró descanso para sus almas, porque al salir de Egipto y venir a Israel, a la tierra física, no se daban cuenta que solamente esa tierra física era temporal, de un día entrar en una tierra nueva, en una nueva Jerusalén y estar con el Señor para siempre, adorando al Señor. Y por eso es que hasta hoy en día Israel no lo entiende. Piensan que es un pedazo de tierra. Y no hay paz en el corazón, no hay paz en el alma. Dios nos dice a través de 2 Corintios capítulo 4, el versículo 18, que esto temporal, que esto primero es temporal, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que, ¿cómo voy a valorar algo que es temporal más que algo que es eterno? Por eso los pseudoapóstoles y pseudoprofetas de hoy en día, ¿saben qué? Llevan a la gente a confiar en las cosas temporales, en vez de lo eterno que es Cristo Jesús y el cielo. Es decir, que lo que Israel recibió en lo físico era representativo de lo eterno. El cordero, aquel que sacrificaron y pusieron su sangre sobre las puertas, sobre los marcos de sus puertas, era solamente símbolo de la sangre de aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es Cristo Jesús. Esto nos representa el sacrificio de ese Cordero que es Cristo Jesús. Estos elementos. Ahora, cuando Jesucristo murió en esa cruz, abrió el camino. Abrió el camino para que pudiéramos ir hacia el Padre de una manera y estar en su presencia de una manera especial. De una manera especial. Vayan conmigo, por favor, allí a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Porque esta escritura es increíble y es profunda, la manera en que Dios le muestra a Pablo a través de los hebreos lo que tienen ahora en Cristo Jesús. Vean lo que dice ahí. Versículo 19. El versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vean lo que sigue diciendo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario? Dice que el velo se rasgó. ¿De dónde? De arriba a abajo. Pero no era un velo físico el que impedía que el pueblo de Israel entrara a la presencia de Dios. Vean lo que sigue diciendo. ¡Wow! Es algo increíble y poderoso a través de esta escritura. Vean lo que dice ahí. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es ¿de qué? ¡Wow! Esto es su cuerpo. Su cuerpo se abrió. Todos los golpes que recibía. Y se abrió. Cuando se abrió es al entrar en Cristo Jesús. Y por eso es que el Señor deja la mesa del Señor, este pan y este jugo que dice, hagan esto en memoria ¿de quién? De mí. Porque al tomarlo entramos y es el camino para poder estar con el Padre de una manera íntima y perfecta delante del Dios santo. 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 Que no puede ver nada inmundo, ni tener nada inmundo a su alrededor. Y que la única forma en entrar es entrar a través de Cristo Jesús. Y habla y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros, a estimularnos en amor. Vean, ahí habla de la unidad, en ese amor que debe de haber dentro de la iglesia de Cristo Jesús, y las buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, como dice la Escritura en Efesios 2. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En otras palabras, lo sublime y lo más grande para los hebreos habían recibido a Cristo Jesús. Tomen en cuenta que eran hebreos, judíos, hebreos que habían creído en Cristo Jesús, pero ahora creen que la ley es lo más sublime. Que los ángeles son lo más sublime en esa carta. Por eso se menciona que Moisés es el líder que deben de seguir. Creo que en este error que comete la iglesia de Cristo hoy en día. Cuando alguien va y dice, yo siento la presencia cuando esa persona habla. Yo siento la presencia cuando aquel hombre predica. La presencia de Cristo está ahí, hermanos.
Yo siento la presencia del Señor cuando sueltan humo dentro de los templos, cuando luces se prenden y se apagan. ¿Quién nos dijo que eso traería la presencia del Señor? Cuando la presencia del Señor la trae nuestro Padre Celestial y Él prometió estar ahí con nosotros en cualquier tiempo, aun cuando no sentimos nada. Así que cuando el velo se rasgó físico ahí en el templo, el Señor estaba abriendo su cuerpo. ¿Y con qué razón? Cuando algunas personas tomaban el pan y el jugo y estaban enfermos, eran sanados por lo que dice su palabra. Por sus llagas somos curados. Él llevó nuestras enfermedades. Y si llevó nuestros pecados, ¿cómo no llevará una enfermedad? Y por eso es que aquellas personas, al venir con ese temor y con esa reverencia delante de esos elementos, al tomarlos, sucedía algo sobrenatural en sus cuerpos. Y Cristo era glorificado porque entraban a través de Cristo Jesús al Padre, a la misma presencia de Dios. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, todo nos llevará a dos actos: la muerte y resurrección de Cristo, hacia el sacrificio de Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No solo nos identificamos con Jesús por el bautismo, también lo hacemos a través de la cena del Señor, la mesa del Señor, para acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo que nuestro Padre nos escucha. Y al mantenernos en ese sacrificio de nuestro Señor, nos estimulamos en amor a las obras buenas que Él ha preparado para que andemos en ellas. Y cuando hacemos esas obras, solamente son el resultado de mi relación con el Jesús vivo cada día. Ahora, no solamente nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo a través de estos sacramentos, bautismo y mesa del Señor, pero junto con esta identidad que tenemos con Cristo, por fe, tenemos también las bendiciones que vienen a través de ese sacrificio. Hay tantas bendiciones y no voy a mencionarles ninguna bendición material, porque no se trata de bendiciones materiales, se trata de las espirituales. Las que son materiales son temporales, pero las que no se ven, son ¿qué? Eternas, dice su palabra en 1 Corintios, 2 Corintios. Son eternas. Son tantas que no pudiéramos enumerarlas. Y voy a mencionarle algunas, solamente algunas. Somos salvos. Quiere decir que estábamos perdidos y ahora somos salvos. Somos santificados, somos santos en Cristo. Estamos limpios. Quiere decir que aunque otros vean faltas en nosotros, Dios no ve una sola falta en nosotros al estar en Cristo. ¿No trae descanso eso en nuestras almas? ¡Wow! Vamos al cielo. No se trata de esto solamente. Vamos al cielo. ¡Wow! El Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 10, dice, pues el Señor no es un Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Ya murió. No está muerto. Está vivo en Cristo Jesús. Tenemos seguridad de salvación en Cristo. Tenemos provisión. Él es nuestra provisión. No es algo,
Él es nuestra provisión, amén. Tenemos protección en Él. Somos intocables hasta que Dios dice, adelante, como lo hizo con Job. Somos intocables por estar en Cristo Jesús. Él nos escucha. Quiero que vean todas las bendiciones que esto conlleva, el sacrificio de Cristo. Él siempre está con nosotros. Y una de las más grandes bendiciones que tenemos y que podemos ver, nuestros pecados y todas nuestras faltas y transgresiones han sido perdonadas eternamente. Gloria a Dios por Jesucristo. Somos uno con el Padre. Y otra de las bendiciones que tenemos a través de los sacrificios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz es un regalo de Dios. Vemos en el mundo, ¿verdad? Van a establecer paz Israel y los palestinos. No van a tener paz, aunque lo escuchen en las noticias. No habrá paz hasta que Jesucristo venga. La paz es un regalo de Dios. La paz es el regalo de tener paz primeramente dentro del corazón. ¿De dónde vienen las guerras? Dice, ¿no es de vuestros corazones que luchan entre sí, de sus miembros que luchan entre sí? La paz es un regalo de Dios. De un regalo de Dios. Otra de las bendiciones que viene con el sacrificio del Señor y caminar con ese Jesús vivo que murió y resucitó, es lo que Él nos dijo, que aprendamos a ser como Él. Dice el Señor Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. ¿Para qué? Pastor, porque no tengo paz. Hermano, no tengo paz en mi corazón. Y en veces hasta el rostro mismo lo muestra, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Y a lo mejor todos con tantas luchas. No tenemos paz, ¿saben por qué? Porque estamos buscando o porque hemos comprometido nuestra fe con las cosas del mundo. Es una promesa del Señor. Carguen, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál era el yugo del Señor? ¿Era pesado el yugo del Señor? No. ¿Su carga era muy pesada? No, era ligera. ¿Y cuál era esa carga? Ser manso. Saber que Dios tiene el control de las situaciones, que no tenemos que estar luchando para poder decir, el Señor tiene el control de las situaciones. Amén. Aún venga lo que venga, entonces descanso en nuestro corazón. Y quiero terminar con lo que sigue. Siguientes versículos. Uno de los grandes beneficios de ese sacrificio es ser partícipes del sacrificio de Cristo. Y al ser partícipe del sacrificio de Cristo es participar de su gracia. Un regalo inmerecido para cada uno de los que estamos aquí. Así que, ¿dónde experimentamos la gracia de Dios? ¿En dónde la experimentamos? ¿En quién? En Cristo, amén. Ahí experimentamos la gracia del Señor. Regalo inmerecido. Y un último beneficio del Señor, le decía, hay tantos, podemos pasar estudios y estudios viendo los beneficios que hay a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Otro de los beneficios de su sacrificio es la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, el ser uno en esa unidad como miembros de la iglesia de Cristo Jesús, independientemente de cualquier diferencia que podamos tener. Por eso el Señor, cuando dice, se une al esposo y la esposa, ya no serán ¿qué? Dos,
sino que una carne. Cumplen el propósito de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son. Eso es lo que Dios busca en nosotros. El Padre presenta al Hijo como la única forma de salvación. Entrega al Hijo como la única forma de salvación. El Hijo busca la gloria del Padre. Y el Espíritu Santo busca la exaltación y magnificación del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Así que cuando en un matrimonio hay problemas, ¿saben cuál es el mayor problema ahí? En que no está viviendo para la otra persona. Quiere vivir para sí mismo. Pero cuando una persona dice, no, yo vivo para él, puede decir la esposa. Y el esposo puede decir, yo vivo para ella. Hay algo sobrenatural, poderoso en ello, porque la unidad comienza ahí. Y dentro de la iglesia es lo mismo. Son diferentes dones, pero todos con un propósito: glorificar a Dios y exaltar a Cristo Jesús. Amén. Y quiero terminar ahí en el versículo 27 de 1 Corintios 11. La iglesia de los Corintios estaban juntos, pero no podían soportarse unos a otros, estaban divididos entre ellos. Y por eso Pablo les dice en ese versículo 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Están deshonrando, vean el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Donde deberían demostrar unidad no había. Y enseguida le dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Y entonces da la orden, pruébese de que necesita y que la única unidad está en Cristo. Me ha tocado estar en congregaciones donde el que está enfrente dice a la iglesia, si usted tiene pecado, por favor no participe de esto. Eso es falso, quiero decirles. ¿Tenían falta los corintios? Y muchas faltas. Por eso le dice, tomen los elementos y cuando los tomen ahí, agachen sus cabezas y hagan una pausa. Y díganle, Señor, perdóname por haberme portado así con mi hermano o con mi hermana. Por no haberme esperado, Señor, a comer todos juntos. Perdóneme por venir de esta manera así, Señor. Perdóneme, Padre Celestial, por estar desunido así. Por eso le dice, pruébense y entonces coman y beban de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué es eso? Porque al tomar dicen, no me interesa lo que eso significa. No me importa que esté dividido. Y todos tenemos pecados, todos tenemos faltas y entramos en una actitud en la carne en vez del Espíritu. Y tomen en cuenta que entramos al Padre a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo. Y sigue diciendo, dice, pues si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vea qué tan puro es participar de estos elementos para poder mostrar la unidad que tenemos con el Padre y con nuestros hermanos, unos con los otros.
y ya no vivir para nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos, como hacían la iglesia de los Corintios, o para nuestra propia satisfacción, sino para poder tener esa unidad perfecta en Cristo Jesús y recordar que cuando nos juntamos no queremos tomar del pan y de la copa de una manera indigna y ser culpados de la sangre del Señor y decir, esto no tiene el poder para poder ayudarme en esta situación que tengo contra mi hermano, contra mi hermana, o contra esta situación, o contra un familiar. Señor, ayúdeme, Señor, porque su sangre y su sacrificio tiene el poder para poder lograr todo lo que usted quiere lograr a través de mi vida. Por eso dice, el que come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y había personas enfermas entre ellos. ¿Por qué está enferma? ¿Que no es el cuerpo de Cristo el que debe estar sano? Por lo mismo, porque no mostraban que había una unidad perfecta en Cristo Jesús. No había una unidad perfecta en Cristo Jesús. No lo mostraban. Somos uno en Cristo, amén. Pero lo hacemos pregunta, ¿somos uno en Cristo? ¿O solamente cuando las cosas van de acuerdo a nuestros planes, entonces sí somos uno en Cristo? Pero cuando las cosas van de acuerdo a los planes que Dios puso en alguien más para la gloria de Dios, entonces ahí no hay unidad en Cristo. Vean esa parte. Vivimos para la gloria de Cristo, amén. Para la exaltación y la unidad que el Señor, para que sean uno, como dice Juan 17, como tú y yo, Padre, somos uno, para que ellos también sean uno y crean a quien tú has enviado, que es Cristo Jesús. Quiero que agachen sus cabezas ahí donde están. Y la semana pasada les decía esto, si hay algo en sus corazones, hagan una pausa de poder decir, Señor, su sacrificio le he entregado mi vida, pero hay áreas en mi vida que todavía usted no ha tomado. Y pueda pedirle perdón a Dios, al Señor ahí, y agradecerle por haberlo perdonado en Cristo Jesús. Y enseguida al tomar esos elementos, puede decir, Señor, voy a permitir que usted arregle esto en mi vida y yo voy a tomar parte en ello. Padre Celestial, le quiero pedir, mi Dios, por cada uno de sus hijos y de sus hijas. A lo mejor aquí puede haber, mi Dios, hijos que no tienen una relación con sus padres. Padres que no tienen una relación con sus hijos. Puede haber que haya hijos, mi Dios, que estén en rebeldía. Como también un día también nosotros estábamos en rebeldía contra usted, Padre. Puede haber que a lo mejor haya aquí esposos que estén siempre discutiendo y en disensiones contra su esposa. O puede haber que haya esposas que estén en disensiones y en problemas y en luchas contra su esposo. Señor, solo usted puede arreglar esto si cada uno de nosotros se lo permitimos. Puede haber que haya, Señor, hermanos y hermanas, mi Dios, que no se pueden ver, Señor, habiéndolos perdonado a ambos, habiendo escrito a ambos su nombre en el cielo. Usted fue el velo que se rasgó. Su cuerpo, Señor, es por donde entramos. Usted es el camino. ¿Con qué razón dijo aquellas palabras? Yo soy el camino al Padre. Nadie viene a Él sino por mí. Jesús, creemos eso con todo nuestro corazón.
Quizá hay familiares que no sé, podemos soportarlos o por alguna situación, algún hermano. Y el Señor Jesucristo, usted, Señor, ya los perdonó a ellos y los perdonó a nosotros. Eterno Dios, vivimos, mi Dios, en un pueblo llamado Cuauhtémoc. Y tarde o temprano nos miraremos, mi Dios. Hijos e hijas suyos nos miraremos. Y cuando nos miremos, mi Dios, permítanos, mi Dios, mostrar el abrazo que usted nos dio en la gracia. Padre Celestial, le doy gracias. Gracias por la paz. Gracias por la protección. Gracias por la provisión. Gracias por perdonarnos. Gracias por la salvación. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias por la paz. Gracias por la seguridad. Gracias porque todo esto lo tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si hay alguien en esa mañana que no tiene a Cristo, levante su mano ahí donde está. Con su mano levantada me indica que necesita a Jesús y vamos a orar por usted. No se vaya sin Cristo Jesús. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón? Levante su mano. Si no ha dado ese paso, abra su corazón a Jesucristo en esa mañana. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo? Con su mano levantada me indica que necesita a Jesús y vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por Jesucristo. Enseguida vamos a tomar esos elementos. Y Señor, al tomarlos, nos acercamos a ellos con mucha reverencia, recordándolo a usted, Jesucristo, recordando a su Hijo, Padre, recordando que hemos sido sellados con su Espíritu, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Voy a pedirle a las personas que nos van a ayudar a pasar esos elementos, que por favor pasen. Los que vayan tomando estos elementos se van poniendo de pie para poder participar todos juntos. Conforme los vayan tomando ahí, se van poniendo de pie. Y tomen el tiempo para agradecer a Dios por Cristo, porque eso es algo sobrenatural que nos recuerda el gran sacrificio de nuestro Señor. Si el Espíritu de Dios les trae algo en sus corazones o a alguien donde no hay esa unidad, pídanle perdón a el Señor. Díganle específicamente lo que es. Y recuerden que por eso Cristo vino. Él en esa cruz los miró a ustedes. Y el venir a Él arrepentidos y recibirlo como el que Dios había enviado y el único camino al Padre fue su gozo de Él.
cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Usted dijo, Señor, que no volvería, Señor, a tomar de esa copa hasta que estuviera, Señor, en el reino de su Padre. Un día estaremos levantando, Señor, esa copa y estaremos mirando a nuestro pan. Resucitado. Sus llagas, mi Dios, eternamente nos dirán de ese amor. Y aquella copa nos recordará la sangre que nos llevó a ese lugar, a un lugar perfecto, con el Dios perfecto, siendo la creación más baja. Siendo lo peor, Señor, nos rescató por su gracia. Y entonces todos irrumpiremos, mi Dios, adorándole, cayendo de rodillas, y nuestra boca y nuestra lengua confesando que Jesucristo es el Señor. Gracias le damos, Señor. La palabra del Señor nos dice que habiendo dado gracias lo partió el pan y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, ese pan representa su cuerpo, por el cual somos salvos, por el cual somos sanados. Y si perdona, Señor, y da lo que el hombre no puede dar, el perdón, cuanto más una sanidad. Que al entrar estos elementos, mi Dios, si hay alguien enfermo, sea sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
En su nombre, Señor. Gracias le damos por Jesucristo. Podemos tomar. Gracias, Padre Celestial, por este día. Reciba la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gracias por su Espíritu.